El bautismo católico. Hola maestros católicos, les habla el antidiablo. La escritura muestra que las falsas enseñanzas surgirían aún de entre los líderes aceptados por la Iglesia, y que los cristianos debían comparar las enseñanzas de estos falsos líderes con la escritura. Hechos 17 verso 11. Y estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, investigando y estudiando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran ciertas. Es exactamente lo que haré con la falsa enseñanza de que el bautismo da salvación, y veremos si la Biblia apoya el bautismo a los niños. Lo estudiaremos de la Biblia, para probar si estas enseñanzas son ciertas. Y si ustedes son más nobles, recibirán estas palabras con solicitud. La Iglesia Católica te enseña que el bautismo salva. Pero si la Biblia no lo enseña, deberás aceptar que te han estado engañando. ¿Para qué bautizaba Juan? Mateo 3 verso 11, dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Aquí no dice que bautiza para salvación. Al sanar a un ciego en Lucas 18 versos 42, Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Note que no dijo que el bautismo le salvó, sino la fe. Efesios 2 versos 8 al 9. De gratis ustedes son salvados, por la fe. Pues es un regalo de Dios. No se gana por las obras para que nadie se enaltezca. Quiere decir que nadie se gana el cielo por las obras que haga en vida. Está claro que no es el bautismo lo que te lleva al cielo. Hebreos 11 verso 6. Sin fe es imposible agradar a Dios. Note que no dice, sin bautismo es imposible. El apóstol Pedro da una contundente enseñanza, que derriba la doctrina de la salvación por medio del bautismo. Primera de Pedro 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto, nos salva no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esto quiere decir que el bautismo confirma mi salvación, no porque quite el pecado, sino porque me compromete a llevar una conciencia limpia, recta y justa delante de Dios. Hemos comprobado con la Biblia, la única fuente infalible de información, que el bautismo no te salva ni te quita el pecado. Pero, el bautismo es necesario para mostrar que la persona decidió llevar una vida recta delante de Dios. Comprobemos entonces, si la Biblia apoya el bautismo a niños que no tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Un católico me dijo, que si un niño, de 1 año de edad muere hoy sin ser bautizado, se irá derechito al infierno. ¿Pero qué dice la Biblia? Marcos 16 verso 16. El que creyere y fuere bautizado será salvado, pero el que no creyere será condenado. Estudiemos la primera parte. El que creyere y fuere bautizado será salvado. En otras palabras, para bautizarse es necesario creer primero. Es claro que un niño de 1 año no puede creer, por el simple hecho de que no tiene la capacidad de pensar y decidir por sí solo. Ahora estudiemos la segunda parte. Pero el que no creyere será condenado. Te reto a que le preguntes al niño de 1 año de edad, si cree o no en Jesús. Si te dice que sí, aceptó que Jesús es el Hijo de Dios, bautízalo inmediatamente. Pero si te dice que no quiere aceptar a Jesús, será condenado. Volvamos a leer la segunda parte. Pero el que no creyere será condenado. Es obvio que un niño no tiene la capacidad de rechazar a Jesús. Por lo tanto vemos claramente que los líderes católicos te han engañado. Está claro que los líderes católicos les prohíben a los niños y a los que fueron abortados entrar al cielo por no ser bautizados. Pero Jesús enseña todo lo contrario. Mateo 19 versos 13 y 14. A él llegaron unos niños, y sus discípulos se lo impidieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis porque de ellos es el reino de los cielos. Esto quiere decir que sin bautismo, los niños tienen entrada al cielo, pues les pertenece a ellos. Jesús nunca enseñó que el cielo le pertenece solo a los bautizados. Pues, Dios no envió a un bautizador, Dios envió a un Salvador. Jesús fue crucificado con 2 malhechores. Uno se arrepintió y le dijo en Lucas 23 versos 42 y 43: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que el malhechor creyó, se arrepintió y fue al cielo sin bautizarse. Un católico diría que entró al cielo porque no tuvo la oportunidad de bautizarse. Lo mismo digo yo, del niño abortado, o de aquel niño que fallece, sin tener la oportunidad de crecer y poder creer en Jesús. En los diversos textos bíblicos, cuando se menciona el bautismo, nunca se relata un solo bautismo a niños. Pero los católicos se basan en suposiciones, presumiendo que en los textos donde se habla de familias enteras bautizarse, habrían niños también. Pero en Hechos 8 versos 5 y 12, dice:
Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. En el verso 10 dice: a este oían todos, desde el más pequeño hasta el más grande. En el verso 12 dice: cuando creyeron todos a Felipe, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Lo puede ver usted? Felipe bautizó a toda Samaria, pero solo menciona a hombres y mujeres. Sabemos que en esa ciudad habían niños, pero no participaron del bautismo, demostrando una vez más la mentira católica. Los apóstoles enseñan que los niños son santificados por los padres creyentes. En 1 Corintios 7, verso 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer creyente, y la mujer incrédula es santificada en su marido. De lo contrario, sus hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Lo ve? Los niños son santificados por sus padres creyentes, sin ser necesario el bautismo. Hemos comprobado bíblicamente que el bautismo a los niños es una mentira más. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia enseña claramente que el bautismo se debe hacer después de conocer a Dios. Pero debes ser tú el que decida si seguir creyendo las mentiras católicas o creerle a Dios. Paz sea sobre vosotros.